Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando, es completamente gratis. Y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sí, este santo legislador, este legislador que suda agua bendita, casi llega flotando de lo santo que es a la Cámara de Diputados, pues llama a reducir la tensión entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla. Pide Monreal que las diferencias entre ambos se resuelvan mediante el diálogo y la unidad. Ciro Gómez Leiva sigue llorando por el espurio de Felipe Calderón, ya que califica como inexplicable e indefendible que la estatua de Felipe Calderón permanezca pues en el suelo. Sigue enojado, pues llévatela es más, ve y levántala tú. Ciro Gómez Leiva, llévatela para tu casa, te la regalamos. Pero bueno, hablando del espurio, reaparece el espurio de Felipe Calderón en Madrid, y desde Madrid afirma que México enfrenta una situación similar a la de Venezuela, o sea, haciendo el trabajo sucio de los gringos al señalar a nuestro país desde el extranjero. Y hablando del extranjero, para sorpresa de nadie, Lili Telles, otra vez en Fox News, dice que los cárteles mexicanos roban combustible en Texas, sostiene que esas actividades no serían posibles sin protección política. Te doy la razón, Lili Telles, pero pues en tu torpe declaración también estás haciendo partícipe a las autoridades que defiendes, que son las de Estados Unidos. La senadora Claudia Naya afirmó que autoridades de Estados Unidos perseguirán a políticos mexicanos presuntamente vinculados, o sea, aplaudiéndoles como siempre a las agencias eh, estadounidenses, estos miserables vendepatrias. Y no solo eso, sino que básicamente piden cárcel, piden persecución para Andy López Beltrán, quien ellos catalogan como el guachicolero de guachicoleros. Pero bueno, vamos a empezar. Y quiero que empecemos escuchando a Ricardo Monreal. Dice Monreal: ya basta de fuego amigo, ya tranquilicen las cosas, por favor. Esto al referirse al conflicto de Marina del Pilar y Jaime Bonilla. Recordemos que la gobernadora de Baja California hace responsable a Jaime Bonilla de haberle de haberle puesto un 4 que llevó o dejó como resultado la filtración de los audios que se han estado liberando desde hace un par de días. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal. Es una mala actitud que los políticos pertenecientes a un movimiento tiendan a expresar sus diferencias de manera pública. Es lamentable porque afecta al movimiento, afecta a los grupos o los partidos a los que pertenece, pero sobre todo afecta la confianza del pueblo de México que deposita o depositó en este movimiento conformado por el PT, el Verde y Morena. Yo hago un llamado desde la Cámara de Diputados, como coordinador del grupo parlamentario de Morena, a serenarnos, a actuar con prudencia, a no socavar la confianza del pueblo de México en nuestro movimiento, porque esto... Este habla de serenidad, este habla de unión entre partidos, cuando es este mismo quien ocasiona que los partidos aliados se crezcan y terminen dando la espalda a Morena, la hipocresía. Pero bueno, Ciro Gómez Leiva todavía no supera que
estatua del espurio de Calderón sigue en el suelo y sigue llorando de cómo es posible que esto no se haya reparado. Vamos a escuchar la lloradera de Ciro. Y dos, este es el espíritu de la 4T. Demoler así las estatuas, tirarlas al piso, en este caso de una sola persona, y tenía que ser Felipe Calderón. Ahora vamos a creer que esto lo tiró un árbol. Ya se va a cumplir un año, ¿no? Sí, digamos hace un año. Pero dejemos la parte valorativa, la parte subjetiva de todo esto. Esto es inexplicable e indefendible. ¿Por qué? Porque y lo dijimos aquí, esto que ocurre es una barbaridad, antes que nada, porque el gobierno no es dueño de Los Pinos ni del patrimonio que hay a la estatua de Calderón. Es un abandono inadmisible de sus responsabilidades y un desprecio por lo público. Pues llévatela a tu casa, Ciro, llévatela a tu casa. Creo yo que más de uno que está viendo, que está escuchando esto, va a estar de acuerdo conmigo. Pues si tanto lo quieres, Ciro Gómez Leiva, levántalo y llévatelo para tu casa. Pero bueno, hablando del espurio, ya reapareció y pues sí, como ya es costumbre, para hablar mal de México, haciendo el trabajo sucio de los Estados Unidos, como siempre. El populismo revienta económicamente a los países a la larga, pero entonces si hay democracia hay cambio de poder, ¿no? El problema de México es un problema parecido al de Venezuela ya. La diferencia entre Argentina y Venezuela es que el populismo argentino destruyó la economía, pero mantuvo elecciones y mantuvo poder judicial. ¿Y eso qué implicó? Que pudiera ganar después Macri y después eventualmente ganó Milei. El populismo venezolano no, destruyó la economía y destruyó el poder judicial y se apoderó de las elecciones. Y ganó Edmundo González y María Corina, etcétera, y se quedaron con el poder. Y México va en esa vía. ¿Cómo lo están haciendo? Gastan todo ese dinero, se mantienen en el poder, y una vez ganando la elección, refrendando la presidencia y teniendo mayoría en el Congreso, hacen una burla constitucional que en España y en Europa no se conoce. ¿Cuál es la burla constitucional? Que la mayoría que sí obtuvieron, y no entro en detalles de la elección, del 53% de votos, por una interpretación que es un verdadero fraude a la ley, el órgano electoral previamente capturado por el gobierno les da una mayoría en el Congreso de 75% de los asientos. Les regala una mayoría constitucional, absolutamente injustificable. Y con esa mayoría reforman la Constitución para desaparecer al único poder que verdaderamente se le paraba enfrente al presidente y lo detenía, el Poder Judicial. ¿Qué hicieron, diputado? Corrieron, despidieron a todos los jueces, incluyendo los ministros de la Corte, 19,000 funcionarios judiciales, y los han reemplazado por gente que aprobaron en una lista de miembros del partido gobernante. Es decir, si tú eres un abogado destacado, y es el caso de muchos que participaron, no entras a la lista. Y al contrario, entraron a la lista abogados leales al gobierno, incluyendo abogados de narcotraficantes. Eso es el nuevo Poder Judicial en México. En estas condiciones, donde nunca se le podrá ganar un juicio al gobierno relevante, díganme quién va a proteger los derechos de los ciudadanos y los derechos humanos. ¿Quién protege los derechos de un inversionista europeo, americano o mexicano, o de una familia? ¿O quién protege a los opositores, muchos de los cuales somos perseguidos judicialmente? Entonces, eso ha roto el equilibrio. Vargas Llosa decía, y con esto termino, me extendí mucho en tu pregunta, Vargas Llosa decía en 1990 que México era la... Estás llorando, Felipe Calderón. ¿Cuál persecución si sigues abriendo el hocico desde el extranjero y ni siquiera han ido por ti? Que deberían de hacerlo. Deberían de hacerlo, pero no lo hacen. Y aún así estás con tu chilladera a diestra y siniestra, haciendo el trabajo sucio de los gringos. ¿Por qué lo digo? Porque está llorándole al mundo. Básicamente el mensaje fue, por favor ayúdenos, porque en México, ahora sí, de veritas, se los juro, que vamos a hacer Venezuela. Vengo diciendo eso desde hace años, pero ahora sí les juro que sí. Pero bueno, hablando de traidores a la patria, Lili Téllez sigue llorando en el extranjero
Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Empezamos en la frontera sur, donde el cártel Jalisco Nueva Generación está expandiendo sus negocios ilegales al incluir ahora el contrabando de combustible. Pero la administración Trump no lo está tolerando. El Departamento del Tesoro acaba de imponer sanciones contra 2 mexicanos y 9 empresas que presuntamente forman parte de esta enorme red. El huachicol, que es el combustible adulterado o robado, no es algo nuevo en México, pero este negocio ha crecido en los últimos años. Consiste en robar gasolina en México o en los Estados Unidos para luego venderla en el mercado negro y así evadir impuestos. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, este delito les ha robado miles de millones de dólares al pueblo mexicano. Pero aquí es donde radica la verdadera pregunta. Cuando este delito ocurre en México, ¿el cártel le está robando directamente a la empresa estatal de combustible o son las propias autoridades mexicanas las que lo están permitiendo? La senadora mexicana Lili Telles está con nosotros para dar su opinión frente a este tema. Como siempre, senadora, bienvenida a Fox Noticias. Buen día. Gracias, Andrea. Buen día. Senadora, quiero comenzar justo con esa pregunta que se están haciendo muchas personas para entender todo esto. ¿El cártel le está robando directamente a la empresa estatal de combustible o son las propias autoridades de México que lo permiten? Evidentemente, este tipo de delitos solo se puede cometer con el contubernio, con la protección, con la colusión de los narcopolíticos de Morena que están en el poder. Y aquí hay que hacer una división muy clara. Los mexicanos no aprobamos, por supuesto, al contrario, estamos los mexicanos muy enojados por el crecimiento de este delito del huachicol fiscal, que lo que significa es que roban petróleo, roban combustible, roban gasolina y la traen a México sin pagar impuestos o la roban aquí mismo en México perforando ductos de la empresa estatal Pemex para después venderla en gasolineras y en el mercado negro, como lo decías. Los mexicanos reprobamos absolutamente esto y los responsables de que esto no suceda, que son los políticos que están actualmente en el gobierno, en lugar de actuar para frenar esto, han brindado protección para que este delito crezca. Desde el sexenio pasado y en el presente este delito ha crecido bajo la protección de Morena, del narcopartido de Morena. Estamos viendo una diversificación del crimen organizado más allá del tráfico de drogas, algo que hemos abordado muchísimo en este programa. Y esta presunta red. La experta en huachicol, Lili Telles, primero que nada se me hace una falta de respeto de la periodista, pues que le diga senadora. Acuérdense que Lili Telles repudia que se haga uso de este tipo de terminología. Acuérdense que ella inclusive a la presidenta le dice presidente, entonces en todo caso es la senadora Lili Telles. Pero bueno, ya sabemos, Fox News armando su teatro, vean a los expertos que traen a hablar acerca de estos temas. Pero bueno, el PRI, en boca de la senadora Claudia Anaya, afirma que autoridades de Estados Unidos perseguirán a políticos mexicanos, o sea, aplaudiendo todo lo que está haciendo Estados Unidos hay que decirlo, y no porque los esté protegiendo, señalar a políticos mexicanos sin mostrar ni una sola prueba en su contra. Vamos a escuchar lo que dice la priista. No es la primera vez. Diferentes titulares de agencias en Estados Unidos, en declaraciones públicas, en congresos, incluso en comparecencias ante el Senado de Estados Unidos, han estado diciendo que están investigando sobre los vínculos de la delincuencia organizada y el gobierno de México, lo cual es una vergüenza. Y la presidenta le respondió hoy en la mañana que mejor se aboquen ellos a sus cosas. Sí, ¿verdad? Y aquí no diga que sigan ellos robando a gusto. A ver, yo no es que sea que esté a favor del injerencismo, pero estoy a favor de que México resuelva sus asuntos, y eso tampoco no se debe venir. ¿Por qué? Porque tenemos una fiscalía a modo, con una fiscal que es fundadora del partido en el gobierno, y eso pues desde que se hizo la votación para la fiscal general de la República lo expusimos. Pues si pones a alguien del mismo grupo político, se esperaría pues que no funcionara como una tapadera de la corruptela y de pues las acciones fuera de la ley que están cometiendo sus correligionarios, pero lo está haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recordemos, Estados Unidos no va a perseguir los delitos en los que no causen impacto en su país, pero todo delito que cometiéndose en México tenga un impacto en Estados Unidos, ellos lo van a perseguir. Y como en el tema del huachicol fiscal se involucra la delincuencia organizada está cometiendo afectaciones en su país, van a perseguir a todos estos políticos que se involucraron con la delincuencia organizada. ¿Y el papel de la Fiscalía, senadora, cómo lo ve, dado la salida de Ulises Lara, que era el principal? A ver, la Fiscalía está en pifia tras pifia tras pifia. No, primero detienen a alguien que está involucrado con el cártel de Sinaloa y meses después se dan cuenta que era el piloto que entregaron. Entonces, digo, la verdad es que estos comunicados que están dando únicamente nos dan miedo, ¿no? Porque esta es la justicia que tenemos, esta es la fiscalía, en estas son las manos en los que estamos los mexicanos. Pues.
El PRI aterrado por la fiscalía que tenemos en estos momentos, que a ver, he de decir, ha habido cosas bastante cuestionables, eso que ni qué, pero con qué cara el PRI viene a hacer este tipo de declaraciones. Y no solo eso, sino que estos amantes de las acusaciones sin fundamento ahora están emprendiendo como parte de su campaña en contra del partido en el poder de Morena. Están emprendiendo la idea nuevamente, porque esto ya lo habían hecho hace un par de meses, de que si se habla de huachicol, es hablar de Andy López Beltrán. Acuérdense, acaba de caer Rufo Apple por el tema de huachicol. No le gustó a la oposición esta detención de la Fiscalía General de la República y ahora tratan de desviar la atención. No hablen de la oposición como guachicoleros, no hablen del PAN como guachicoleros, y el propio PRI los defiende a conveniencia y dicen, mejor hablemos de Andy López Beltrán, el guachicolero de guachicoleros. Muy delicado el asunto del huachicol fiscal. Es un asunto que debiera investigarse con toda seriedad en México, porque luego si no investigan aquí se sienten ofendidos de que en Estados Unidos quieren investigar. Por lo que sabemos, la Fiscalía General de la República no ha citado a comparecer ni ha vinculado el proceso a Andy, que todos sabemos quién es ese Andy, ¿no? Pero nadie que se sepa lo ha llamado a comparecer. Entonces, acá falta y que salgan los de Morena, como sale la presidenta cada rato que le hablan de la extradición de los de Sinaloa, ¿no? Y las pruebas las tienen ellos. Y si no las tienen, es porque no las buscan. Pues llévalas tú, Claudia Anaya, lleva tú las pruebas. Que la iniciativa de meter a la cárcel a Andy por huachicol salga de ti, o nada más hablas por hablar, o nada más es politiquería. Y no estoy defendiendo a Andy, para mí Andy ha hecho cosas muy cuestionables, y hay acusaciones en su contra que ves las pruebas y dices, uy, cuidado con esto, pero si no encuentra la fiscalía las pruebas y no ha mandado a declarar a Andy López Beltrán, es porque no las hay, Claudia Anaya. Ahora, si sí las hay, y usted está seguro que sí las hay, pues preséntenlas, llévenlas y dejen de utilizar este tema como politiquería. Y si le comprueban a Andy que es guachicolero, que lo metan a la cárcel. Mientras tanto, si no muestran nada, esto es politiquería. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de qué nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.